Ahora sí, hablemos de Fonatel. Rendición de cuentas, la proyección del gasto administrativo de la SUTEL con respecto a Fonatel es del 0.7% para final de este año y la proyección, lo máximo que podemos gastar es el 1% por ley. Tenemos 180 millones de dólares en un plan maestro para los próximos 3 años, entregar esos recursos de vuelta a los operadores para contribuir al cierre de la brecha digital. El fondo hoy tiene un patrimonio total de 222 millones de dólares. El patrimonio comprometido a la fecha es del 22.5, un 10%, y el patrimonio disponible, por tanto, es de 200 millones. Eso va a ir bajando conforme se vaya ejecutando. Tenemos 2 proyectos adjudicados, sin apelaciones, ninguno de los dos. 21.9 millones en concurso en estos momentos, un 20% de ahorro vía los concursos y un 2.1% de gasto total entre la administración de SUTEL y el fideicomiso con respecto a los proyectos. Esto es lo que yo les hablaba del régimen redistributivo, ¿verdad? Si el mercado, en un mercado en apertura pasó de 950 millones de dólares a un mercado de 1.300 millones de dólares con un aporte al PIB total del 2.4%, entonces la pregunta era, como les decía, ¿cómo traducimos esta generación de riqueza, este PIB total en un PIB per cápita que vaya a la base de la pirámide? Si el régimen redistributivo sigue como está, pareciera que no estamos haciendo nada. La penetración celular ha crecido, la banda ancha en los hogares ha crecido, la banda ancha móvil ha crecido y los operadores pasamos de aproximadamente 5 operadores a más de 100 operadores producto de la apertura del mercado. Con Fonatel pasamos de una ley a través de SUTEL a un fideicomiso y a un primer programa, o sea, pasamos de la teoría y la ley a la práctica de 0 a 222 millones a la fecha, de una ejecución cuestionada a más de un 80% planificado para los próximos 3 años y de un primer proyecto de $400,000 a un plan maestro por más de 180 millones de dólares en los próximos 3 años. Este es el patrimonio total y lo que les decía, no contempla zona sur, que tenemos una estimación de 22.5 millones de dólares y así es como se ve el patrimonio total, el patrimonio comprometido y el patrimonio disponible. Conforme avancen los proyectos se le va a ir tomando una tajada a ese pastel y pues obviamente la idea es continuar la ejecución. Nada más para darles un dato, el Fondo de Acceso Universal de Brasil tiene más de 1.000 millones de dólares y tiene casi 7 años sin poderse ejecutar. Fondos de acceso y servicio universal en otros países también han durado mucho tiempo en ejecutarse. Una corta cronología, en el 2011 se da el ingreso real de los operadores y el primer aporte del ICE al fondo con respecto a la contribución parafiscal. En el 2012 para nosotros esta fecha es muy muy importante. El 28 de febrero del 2012 la Contraloría, que por cierto acá están, refrenda el contrato del fideicomiso. Entonces eso nos dio a nosotros una enorme seguridad jurídica para comenzar todo. Entonces en realidad es a partir de esta fecha llevamos año y medio. Ese refrendo de la Contraloría al fideicomiso nos permitió activar una serie de mecanismos y a la fecha. Y bueno, hoy contamos con 2 proyectos adjudicados sin apelaciones, con uno más en concurso y con uno más en diseño en su etapa final. A los señores del ICE concursaron en consorcio en el segundo proyecto de Fonatel, se les adjudicó el proyecto. Así que pues con respecto a eso nos sentimos sumamente contentos. El primer proyecto se le adjudicó a Telefónica y vía concurso el segundo se le adjudicó al ICE. Y estos son los que ya tenemos en concurso. La ley es sumamente clara. Por ejemplo, el objetivo 1 de la ley dice: a los habitantes de las zonas del país donde el costo de las inversiones para la instalación y el mantenimiento de la infraestructura hacen que el suministro de estos servicios no sea financieramente rentable. Es decir, vamos a hacer negocio con Fonatel
No. Vamos a ir a zonas no rentables, donde los operadores en condiciones normales no han llegado. Esto es lo que nos dice. El segundo objetivo de la ley nos dice a quiénes, ya no por zona geográfica, sino por poblaciones, a los habitantes del país que no tengan recursos suficientes para acceder a ellos. De esto se trata el primer programa y de esto se trata el segundo programa, de subsidios directos a poblaciones vulnerables. Los otros objetivos nos dicen a las instituciones y personas con necesidades sociales especiales, albergues de menores, adultos mayores, personas con discapacidad, poblaciones indígenas. Y el cuarto mandato nos dicen reduzca la brecha digital por medio del fomento de la conectividad, el desarrollo de infraestructura y la disponibilidad de dispositivos de banda ancha. Entonces, cuando hablamos de esto, ¿de qué estamos hablando? De esa selectividad. Hay zonas de alta infraestructura y de altos ingresos. Es una zona negra, es una zona que el mercado resuelve. Conforme van bajando los ingresos y la infraestructura, llegamos a un segmento 2 que permitiría masificar la administración de la banda ancha y la reducción del cierre de la brecha digital. Sin embargo, es muy importante ser muy cuidadosos porque Fonatel no debería intervenir en las inversiones que el Estado, que los operadores hagan en este segmento. Y por supuesto tenemos un segmento de muy baja infraestructura o nula y de muy bajos ingresos, que es el segmento 3, y es precisamente el segmento donde nos estamos enfocando. Entonces, hablamos de la frontera de sostenibilidad, ¿verdad? Porque mucho ser más rigurosos desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista de competencia, y lo que tenemos es un mercado que estaba sin abrir, donde estaba el operador incumbente y algunos otros, y lo que sucedió, ya lo vimos en las estadísticas, pasamos de un mercado de 950 millones a un mercado de 1.300 millones, y lo que sucedió fue que el mercado se expandió y creció. ¿Hasta dónde crece ese mercado? Hasta su frontera de sostenibilidad. Es decir, hasta esas zonas blancas de menor infraestructura, de menor ingresos, recordando el objetivo 1, donde las inversiones de los operadores en condiciones normales no serían viables llegar. ¿Son zonas de bajos ingresos? Sí. ¿Son zonas de baja demanda? Sí. Por ende, son zonas poco o muy poco rentables o para nada rentables, donde los operadores no van a llegar en condiciones normales. Entonces, aquí es donde la frontera de sostenibilidad termina el operador y es donde comienza a hacer sentido las intervenciones de Fonatel. En esas zonas que son prioridades para nosotros por mandato de ley, donde se busca evitar distorsiones de mercado y donde nosotros empezamos a implementar la política pública. Fonatel no ejecuta política pública, obedecemos a la ley y a la política pública. Es decir, en este caso, todos los centros de prestación de servicios públicos que están acá, de acuerdo al mandato del Acuerdo Social Digital, escuelas, colegios, Ensinay, EVAIS y sedes, y centros comunitarios inteligentes que están en estas zonas, se están conectando complementariamente con el acceso a banda ancha a las poblaciones. La técnica y la política pública nos guía. Hemos segmentado el país en zonas y en quintiles. Esto fue la prioridad que nosotros hicimos para diseñar el primer programa, hacia dónde priorizar los recursos de Fonatel. Esto lo hicimos en un ejercicio de priorización técnica en el 2012, en el cual hicimos un refinamiento en el 2013. Es importante decir que acá el ICE nos ayudó muchísimo en el diseño del primer programa, precisamente porque, como ahora lo vamos a mencionar, todo el proceso de priorización fue precisamente gracias al suministro de información que el ICE nos dio de poblados que ellos precisamente no iban a atender, porque técnica y financieramente no eran viables para ellos seguir en esos poblados. En el 2013, el Ministerio de Ciencia y Tecnología emite un ranking distrital, el cual nosotros hemos adoptado como emisores de política pública y donde nos dice, esperamos que esto le sirva a Fonatel
como una guía para orientar sus recursos. Entonces, tenemos un conjunto de comunidades en que el mercado hasta ahora no había resuelto y una instrucción del Ministerio de Ciencia y Tecnología donde nos dice utilicen eso además como guía. Eso contempla telefonía fija, telefonía móvil, televisión por suscripción, pantallas planas, computadoras portátiles e internet fijo. Si bien es cierto, el servicio universal no cubre algunos de estos servicios, el MISID nos dice utilicen esto como guía para orientar los recursos de Fonatel y nosotros lo hemos adoptado. Eso se hizo en julio del 2013. Entonces, nosotros comenzamos en el 2012, si no nos hubiéramos atrasado un año más esperando esto. Sin embargo, una vez que llega, lo utilizamos como mecanismo para precisamente refinar esa orientación de Fonatel en el 2013. Y esto es lo que tenemos. ¿Dónde está la brecha? Lo que ustedes ven más oscuro son precisamente el ranking distrital, que nos dice ahí es donde está la mayor brecha desde el punto de vista geográfico en todos esos distritos, en el norte superior, en la zona atlántica, en la zona sur, en el Pacífico Norte, Chorotega, y en algunas zonas incluso, como ustedes pueden ver, cercanas al Valle Central y en el Pacífico Central. Con base en eso, nosotros entonces diseñamos este primer programa que precisamente viene a atender las costas, las fronteras y las zonas rurales. Este es un ejemplo, por ejemplo, de Cotobruz, donde segmentamos cantón, distrito e incluso los poblados. Como ustedes pueden ver aquí, torres de telecomunicaciones, nodos de transporte, los poblados, las carreteras, el segundo quintil del MISID y el primer quintil del MISID. Entonces, uno dice, ¿vamos a todo Cotobruz? Depende. Si bien es cierto, aquí hay 1 o 2 nodos de transporte y hay algunas torres de telecomunicaciones, encontramos una cantidad importante de poblados que no tienen ni siquiera una torre de telecomunicaciones cerca para atenderlos. Y empezamos a poder selectivamente precisar dónde nosotros deberíamos intervenir con los fondos de Fonatel. Ese es otro ejemplo de Buenos Aires, cantón, distrito y poblado. Lo que está en rojo es el quinto quintil del MISID y lo que está en naranja es el segundo quintil del MISID. El primer quintil del MISID es el de menor acceso, es el de mayor brecha. Y este es el segundo. Entonces, en Buenos Aires, el distrito principal, pues tiene un grado de cobertura, como ustedes lo pueden ver, importante. Y muchas de las torres de telecomunicaciones, si ustedes lo ven, se ubican en la ruta, ¿verdad? Aquí viene la ruta y termina acá, o sea, están cerca de las carreteras principales. Entonces, cuando nos empezamos a alejar de esa ruta, empiezan los déficits en acceso. Y aquí tenemos, ¿verdad?, ejemplos de zonas que uno puede precisamente seleccionar. Miren, esto está en escala, kilómetros, 0 a 4 kilómetros. Así que ustedes pueden poner este centímetro alrededor de esta torre de telecomunicaciones, o sea, solo para esta área, solo tenemos 2 torres de telecomunicaciones que sirven como parte de la red de acceso para cubrir toda esta zona completa. Aquí no tenemos ninguna y en toda esta zona no tenemos absolutamente ninguna. Y vean ustedes la cantidad de poblados en el distrito, todos en zona de quintil rojo, prioritario del MISID. Entonces, el proyecto de Zona Sur precisamente se está diseñando con ese grado de precisión. Y esto precisamente lo conocemos y lo sabemos porque los operadores de telecomunicaciones nos han suministrado la información. Entre ellos, el operador importante como es el ICE, nos permite hoy conocer con precisión, con bastante precisión, los nodos de transporte y los nodos de acceso, por ejemplo, en caso de torres de telecomunicaciones, para determinar entonces las zonas de intervención.